Bien, entonces ahora pasamos a lo que es referente a región orbitaria. Región orbitaria. La región orbitaria está constituida por la cavidad orbitaria, que es la cavidad pues, que contiene al ojo y todos sus elementos, ¿verdad? Es una región par, hay dos cavidades orbitarias, una derecha y una izquierda, ¿verdad? Perfecto. Tiene forma, la cavidad orbitaria tiene forma de una pirámide, tiene forma de una pirámide cuadrangular. Tal vez no lo vean ahí en el esquema, en la imagen, pero les voy a graficar para que quede claro. Una pirámide cuadrangular, pues es una figura que tiene un vértice, una base y cuatro lados, ¿verdad? Perdón, cuatro caras, ¿ok? Una base, un vértice, una base y cuatro paredes. Entonces, esa es la pirámide cuadrangular. Lo que ocurre es que la pirámide no está en vertical, está, digamos, echadita, digámoslo coloquialmente, ¿no? Es una pirámide cuyo vértice está al fondo de la cavidad orbitaria, en la parte más posterior de la cavidad orbitaria, y su base es imaginaria, es esta abertura anterior. Aquí adelante estaría la base, pero la base no existe, pues está en comunicación con el exterior para que el ojo pueda captar las imágenes. Entonces, es una pirámide cuadrangular. Su vértice se encuentra en la parte más posterior, no solamente atrás, sino también ligeramente hacia arriba y hacia adentro. O sea, el vértice de la cavidad orbitaria se encuentra orientado hacia posterior, hacia atrás, hacia arriba y ligeramente hacia adentro. ¿Ok? Y el vértice de esta pirámide va a coincidir precisamente con este agujero. Este agujero se le llama el conducto óptico o agujero óptico, simplemente, que lo vimos en el estudio de la base del cráneo, ¿verdad? Por este agujero o conducto óptico pasan dos elementos. Pasa el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, el responsable de recoger la información sensorial de visión, el que capta las imágenes, y este nervio pasa acompañado junto con una arteria, la arteria oftálmica. La arteria oftálmica más bien se origina dentro del cráneo. La arteria oftálmica es rama de la carótida interna, por lo tanto se origina dentro del cráneo y más bien sale del cráneo y se mete aquí a la cavidad orbitaria para irrigar al ojo y sus anexos. ¿Ok? Entonces, repito, el vértice de la cavidad orbitaria se encuentra a nivel del conducto o agujero óptico, que se encuentra hacia atrás, ligeramente hacia arriba y hacia adentro. Y por este vértice, por este agujero, pasan dos elementos. El nervio óptico, segundo nervio craneal, que en realidad está entrando, de la cavidad orbitaria está entrando hacia el cráneo, porque lleva información sensorial de visión y la está llevando hacia el cerebro. Y la arteria oftálmica, que más bien sale del cráneo hacia la cavidad orbitaria. La arteria oftálmica es rama de la carótida interna y va a salir del cráneo para meterse a la cavidad orbitaria e irrigar al ojo y sus anexos. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso vértice de la cavidad orbitaria. Pero también tiene la cavidad orbitaria cuatro paredes. Como tiene forma de una pirámide cuadrangular, tiene pues cuatro paredes. Tiene una pared superior o techo, tiene una pared inferior o piso, ¿no? Tiene una pared lateral y una pared medial, ¿ok? Pared superior o techo, pared inferior o piso, pared lateral o pared externa, dicen algunos, pared medial o pared interna, ¿ok? Perfecto. La cavidad orbitaria está constituida por 7 huesos, como ahí lo he colocado, 7 huesos, ¿ok? Perfecto. ¿Cuáles son los 7 huesos que constituyen la cavidad orbitaria? En su pared superior, sin duda alguna, destaca especialmente el hueso frontal. El hueso que forma el techo de la cavidad orbitaria es el frontal. Esta porción del frontal también la estudiamos en base de cráneo. Se llama la porción supraorbitaria del hueso frontal. Esa es la estructura que forma el techo de la cavidad orbitaria y está separando a la cavidad orbitaria de la fosa anterior de la base del cráneo. Es decir, si esto se fractura, va a haber comunicación de la cavidad orbitaria con la fosa anterior de la base del cráneo. ¿Ok? Muy bien.
La pared lateral. En la pared lateral vemos especialmente dos huesos. En la parte más anterior aquí vemos al hueso cigomático. El hueso cigomático, o también llamado clásicamente hueso malar. Malar. Clásicamente se le llamaba así. Tenemos aquí la rama vertical del cigomático, rama ascendente del cigomático. También le decimos el proceso frontal del cigomático. No se compliquen la vida. Con que le llamen proceso ascendente está bien. Y el proceso transverso del cigomático o malar. El malar o el cigomático es el hueso que forma el pómulo. Tiene un proceso ascendente y un proceso transverso que contribuyen a formar la cavidad orbitaria, la pared externa de la cavidad orbitaria. Y detrás de él el hueso esfenoides. Del esfenoides que vemos nosotros aquí, vemos el ala mayor del esfenoides, y arriba vemos el ala menor del esfenoides. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que nosotros estamos viendo, los huesos de la pared lateral. Cigomático o malar y el esfenoides con sus dos alas, las dos alas del esfenoides. ¿Ok? Esfenoides. Perfecto. En el piso, en la pared inferior, en el piso, vemos especialmente, sin duda alguna, a este hueso. Este viene a ser el maxilar. El maxilar superior o simplemente maxilar se le llama ahora, ¿correcto? Esto se llama la apófisis orbitaria o el proceso orbitario del maxilar. ¿Ok? Principalmente él forma el piso, el suelo, la pared inferior de la cavidad orbitaria. Y detrás de él, un pequeño huesito, esto viene a ser la apófisis orbitaria del hueso palatino. Hasta el palatino está metido acá. O sea, hasta el palatino. La apófisis o el proceso orbitario del palatino. Ellos están formando el piso, la pared inferior. Y pasamos a la pared medial. La pared medial, la pared interna, ¿correcto? Que está formada especialmente aquí adelante por este hueso. Este es el hueso lacrimal o clásicamente llamado unguis, y atrás este es el etmoides. Esta porción del etmoides, esta lámina que tiene el etmoides acá, tiene un nombre actual que se llama la lámina orbitaria del etmoides, pero tiene un nombre clásico que merece la pena recordar. Se le conoce también como la lámina papirácea. El término papirácea hace referencia a los papiros, aquellos papeles antiguos, clásicos, ¿no? Que se refiere o resalta su marcada delgadez. Esta pared es bastante delgada. Es la pared más delgada y por ende la pared más frágil de la cavidad orbitaria, la lámina papirácea o lámina orbitaria del hueso etmoides. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta pared se puede fracturar o fisurar con respectiva facilidad. ¿Ok? Bien, ahí tenemos nosotros los 7 huesos que forman la cavidad orbitaria: frontal, cigomático, esfenoides, maxilar, palatino, etmoides y lacrimal. ¿Ok? En techo, frontal, apófisis supraorbitaria o proceso supraorbitario del frontal. En pared lateral, cigomático o malar y etmoides con sus dos alas, mayor y menor. En el piso, especialmente el maxilar, su apófisis orbitaria, y un pequeño, chiquitito, el palatino. En la pared medial, el lacrimal o unguis adelante, y detrás, especialmente el principal hueso que está formando la pared medial es el etmoides, por medio de su lámina orbitaria, clásicamente llamada lámina papirácea. ¿Ok? Muy bien, entonces esos son los 7 huesos. Perfecto, y están formando las paredes. La base, es decir, vendría a ser la base de la pirámide, estaría acá adelante. La base es imaginaria, no existe, pues está abierta, la cavidad orbitaria está abierta hacia adelante. La base de la pirámide no existe. Sin embargo, el contorno, los bordes de esta base toman un nombre, tiene un nombre, se llama el reborde orbitario. A este contorno, al contorno de la base, le llamamos el reborde orbitario. ¿Correcto? Que uno se lo puede palpar alrededor de los párpados, ¿no? El reborde orbitario, todo el borde óseo, ¿correcto? El reborde orbitario viene a ser el contorno de la base de la cavidad orbitaria, y este reborde orbitario
tiene tiene cuatro lados, digamos, un lado superior, un lado inferior, un lado superior, un lado inferior, un lado lateral y un lado medial, ¿correcto? Este reborde orbitario está formado por cuatro huesos. En la parte superior, el hueso frontal. En la parte lateral, el hueso cigomático. En la parte inferior, también el cigomático y el maxilar. Y en la parte medial, el hueso lacrimal o unguis. Entonces, cuatro huesos están formando el reborde orbitario, ¿ok? Frontal, cigomático, maxilar y lacrimal o unguis, ¿ok? El hueso que generalmente sufre más traumatismos cuando hay un traumatismo ocular, una caída sobre la cara, sobre la región ocular, ¿no? A veces con hundimiento de parte de la cara, el hueso que más se fractura es el cigomático. En un trauma ocular, el hueso que más sufre el golpe es el cigomático, ¿ok? El cigomático. Muy bien, nada más ya sabemos entonces aquí lo referente a la cavidad orbitaria. Muy bien, les dije que el vértice está el agujero, ¿no? Por donde pasan los elementos que ya mencioné. Muy bien, perfecto. Asimismo, nosotros vamos a ver aquí, entre la pared lateral y la pared superior, una hendidura, una abertura. Y entre la pared lateral y la pared inferior, otra hendidura, otra abertura. Estas son las llamadas, ahora se les llama simplemente la foz y la foy. La foz y la foy. Es decir, la fisura orbitaria superior y fisura orbitaria inferior, respectivamente. ¿Ok? A la fisura orbitaria superior, a la fisura orbitaria superior, se le conoce clásicamente con el nombre de hendidura. Hendidura esfenoidal, y que la vimos en base de cráneo. La hendidura esfenoidal, eso se llama ahora, desde el punto de vista orbitario, se llama fisura orbitaria superior. Y se llama hendidura esfenoidal, pues se encuentra entre las dos alas, menor y mayor, del hueso esfenoides. Por eso se llama hendidura esfenoidal. ¿Ok? Es particularmente larga, como pueden apreciar, es particularmente larga, y por ella pasan pues varios elementos. Para empezar, pasan 4 nervios y 2 venas por esta hendidura. 4 nervios. ¿Cuáles son los nervios que pasan? Pues el tercer nervio craneal, el oculomotor o motor ocular común, el cuarto nervio craneal, el cuarto nervio troclear o patético. Pasa la primera rama del trigémino, la primera rama del quinto, el quinto 1, que es la rama oftálmica del trigémino, y pasa el sexto nervio craneal, nervio abducens o motor ocular externo, ¿ok? Pasan 4 nervios, menciono, el tercero, el cuarto y el sexto son motores. El tercero es motor, tiene función motora y función parasimpática. El tercer nervio craneal tiene función motora y parasimpática. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? Va a inervar a los músculos que movilizan a la mayoría, no todos, ¿no? A la mayoría de músculos que movilizan al ojo, pero además tiene función parasimpática. ¿Por qué? Porque el tercer nervio es el responsable de la miosis, que vamos a ver más adelante. La miosis, es decir, la disminución de tamaño de la pupila. Cuando hay, por ejemplo, mucha luz en el ambiente, las pupilas se achican, se vuelven más pequeñas. Cuando las pupilas disminuyen de tamaño porque hay demasiada luz en el ambiente, eso se llama miosis. Y la miosis es estimulada, es producida por fibras del tercer nervio craneal. Esa es su función parasimpática, hacer la miosis. Entonces, el tercer nervio craneal tiene función motora porque inerva a la mayoría de músculos extraoculares, pero también tiene función parasimpática, ¿ok? Porque hace la miosis. Muy bien, el cuarto nervio craneal es puramente motor. Inerva a un músculo, solamente a un músculo extraocular, al músculo oblicuo superior.
oblicuo superior o también llamado oblicuo mayor. Para eso sirve el cuarto nervio craneal, nada más, para inervar a un músculo, el músculo oblicuo superior u oblicuo mayor del ojo. ¿Ok? Me paso al sexto nervio. El sexto nervio también es motor. Y al igual que el cuarto nervio, solamente sirve para inervar a un músculo, nada más, al músculo recto lateral, del ojo. ¿Estamos claros? Entonces, el ojo tiene una serie de músculos alrededor, ¿ok? El oblicuo superior u oblicuo mayor le corresponde al cuarto nervio. El recto lateral, el músculo recto lateral, está inervado por el sexto. Todos los demás por el tercero. Y el tercero, además, tiene función parasimpática haciendo la miosis. ¿Ok? El quinto uno, más bien, él no es motor. El quinto uno tiene función sensitiva. El quinto uno es sensitivo. Su función más importante es el que va a inervar la córnea y la esclera. La córnea, toda la superficie del ojo, da la sensibilidad. Recordemos cuando vimos en la parte de regiones superficiales de la cara, vimos que el quinto uno tiene un gran territorio en todo el tercio superior de la cara. Y en ese territorio estaba incluida la córnea y la esclera. ¿Ok? Entonces, como ahora voy a hablar de ojo, debo reconocer o recordar siempre de que toda la superficie del globo ocular está inervada sensitivamente por ramas del quinto uno. ¿Ya? Específicamente los nervios ciliares largos, que nacen de otro nervio que se llama el naso ciliar, y este nace del quinto uno. ¿Ok? Entonces, el quinto uno es responsable de la sensibilidad corneal. Por lo tanto, cuando un cuerpo extraño toca la córnea, uno cierra el ojo, esa sensibilidad es por el quinto uno. O también, pues, el reflejo corneal, ¿no? Cuando uno estimula a un paciente, el reflejo corneal espera que el paciente cierre el ojo, porque el quinto uno está dando sensibilidad. Esa es su función. ¿Está claro? Perfecto. Y junto con estos cuatro nervios, por esta famosa hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, también pasan dos venas. Las dos venas oftálmicas. La vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior, que también hablé de ellas en cara superficial. Las venas oftálmicas por delante se comunican con la vena facial, que está en la superficie de la cara. Las venas oftálmicas superior e inferior, ¿no?, se van a comunicar por delante con la vena facial, pero hacia atrás se meten al cráneo por esta hendidura y van a drenar hacia adentro del cráneo en el famoso seno cavernoso. Las venas oftálmicas drenan hacia atrás hacia el seno cavernoso. Ese detalle es importante porque cualquier, digamos, infección severa que haya en la superficie de la cara, por ejemplo en la frente, en la zona alrededor de la nariz, mejor entender, una infección severa, puede de pronto el germen agarrar torrente venoso y meterse por estas venas, por las venas oftálmicas, y meterse ¿a dónde? Al seno cavernoso, que es intracraneal, y producir un proceso de infección intracraneal. ¿Ok? Muy bien, entonces fundamental. Bien, nada más. Esa es la famosa FOS, la fisura orbitaria superior, clásicamente le llamamos la hendidura esfenoidal. Y la otra es la FOI. La FOI, fisura orbitaria inferior, o clásicamente llamada la hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar, pues se encuentra entre el ala mayor del esfenoides y el proceso orbitario del hueso maxilar. Por eso le llamamos la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior nada más. ¿Ok? Esta comunica la fosa cigomática y pterigomaxilar con la cavidad orbitaria. Y por esta hendidura, por esta abertura pasa un van que incluso, miren, ve, deja su huella en el piso. De la cavidad orbitaria. Este es el van infraorbitario. Porque está en la parte inferior de la cavidad orbitaria, incluso deja su huella. Este es el surco infraorbitario que termina, digámoslo así, enterrándose, sumergiéndose, penetrando en el piso de la cavidad orbitaria y convirtiéndose en un conducto, el conducto infraorbitario, que termina saliendo hacia la superficie de la cara. Entonces, ese es el trayecto
del van infraorbitario. El van infraorbitario que pasa por esta hendidura, fisura orbitaria inferior o hendidura efenomaxilar, pasa por el surco infraorbitario y luego por el conducto infraorbitario y termina saliendo en la superficie de la cara. Como su nombre lo dice, pues es un van, vena, arteria y nervio. El nervio infraorbitario es la rama terminal, es la última rama del quinto 2. Es la rama terminal del quinto 2, de la rama maxilar del trigémino. ¿Ok? La arteria infraorbitaria es rama de la tercera porción de la arteria maxilar. Cuando hemos estudiado la arteria maxilar en las regiones profundas de la cara, yo les dije que tenía 3 porciones. La primera y segunda porción están en la fosa cigomática o infratemporal, mientras que la tercera porción se encuentra en la fosa pterigomaxilar. ¿Ok? Pterigomaxilar. Entonces, la arteria infraorbitaria. ¿Ok? La arteria infraorbitaria es rama de la tercera porción de la arteria maxilar o maxilar interna. Y la vena infraorbitaria drena hacia atrás, hacia el plexo venoso pterigoideo. ¿Ok? Nada más, eso es lo esencial. Entonces, lo que uno puede ver aquí sobre la cavidad orbitaria. Perfecto. Muy bien, ahí está la hendidura efenoidal. Se ha movido la flecha. Es esta. Es esta. La fisura, la hendidura efenoidal, y esta es la hendidura efenomaxilar. Y este es el agujero óptico o conducto óptico. Muy bien, hablemos ahora entonces del contenido. ¿Qué cosa contiene toda la cavidad orbitaria? Pues contiene un montón de elementos. En primer lugar, contiene al globo ocular, sin duda alguna. Hay un detalle muy interesante que quiero mencionar. El globo ocular, o el ojo simplemente, el ojo, conocido también como globo ocular o bulbo ocular. Bulbo ocular. Este detalle es importante mencionar. El bulbo ocular, en términos de oftalmología, el bulbo es el ojo. Por eso cuando ustedes ven un libro, un tratado de oftalmología, y habla, por ejemplo, patologías bulbares, o se refieren al bulbo, no están hablando del bulbo del tronco encefálico, están hablando del ojo. El bulbo es el ojo, el bulbo ocular. Bulbo significa el órgano ensanchado, dilatado, ¿no? Entonces, bulbo es el ojo, bulbo ocular, también se le llama así. ¿Ok? Perfecto. O globo ocular o simplemente ojo. ¿Correcto? Bien, después alrededor del ojo vamos a tener pues los músculos que les comentaba, los músculos extraoculares. ¿Ok? Los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son 7. 7. El más alto, el más superior de todos, es un músculo que no se inserta en el ojo. Se inserta en el párpado superior y se llama el elevador del párpado superior, el que abre los párpados, el que levanta el párpado superior. Elevador del párpado superior. Ese es el primer músculo extraocular, el más alto de todos. El elevador del párpado superior. ¿Me dejo entender? Este músculo viene del fondo de la cavidad orbitaria y no se inserta en el ojo, se inserta en el párpado superior. Su función es levantar el párpado superior, abrir la hendidura palpebral. ¿Ok? Muy bien. Y luego, aparte de él, vamos a tener a los dos oblicuos, que acá no se ven. Habrá un oblicuo superior, también llamado oblicuo mayor, y un oblicuo inferior o también llamado oblicuo menor. Y luego vamos a tener los 4 rectos. Los 4 rectos, facilísimo: recto superior, recto inferior abajo, recto lateral y recto medial. Acá se ven en la imagen el recto lateral y el recto medial. Habrá también un recto superior y un recto inferior. Entonces no se olviden. ¿Cuáles son los músculos extraoculares? Pues son 7. El elevador del párpado, los 2 oblicuos y los 4 rectos. Así de sencillo. El elevador del párpado es el que no se inserta en el ojo, pues se inserta en el párpado superior. Su función, elevar el párpado, abrir la hendidura palpebral. Los oblicuos y los rectos sí se insertan en el ojo. El oblicuo superior, oblicuo mayor, el oblicuo inferior, oblicuo menor y los 4 rectos. Superior, inferior, lateral y medial. Así de fácil. ¿Ok? Perfecto. Ya iremos viendo los demás detalles. Bien, después están los nervios que pasaban por la fisura orbitaria superior, ¿no? El tercero, el cuarto, el quinto 1, que cuando ingresa, el quinto 1 es el sensitivo, ¿se acuerdan? El quinto 1 es el sensitivo.
Y el quinto 1, cuando ingresa a la cavidad orbitaria, rápidamente se abre en 3 ramas. Rápidamente se abre en 3 ramas. El quinto 1. Cuando entra en la cavidad orbitaria, ¡pum!, rápidamente se abre en 3 ramas. La que se dirige hacia afuera y hacia afuera y hacia arriba, es la que está yendo a la glándula lacrimal. Entonces, ese es el nervio lacrimal. La que viaja pegada al techo, la rama más gordita, la rama más gruesa, y que viaja pegada al techo de la cavidad orbitaria, ese se llama la rama frontal. Porque recuerden que el techo de la cavidad orbitaria la forma el hueso frontal. Entonces, esa es la rama frontal, que va a salir en la cara dividida en 2 ramas. Va a salir hacia la cara, hacia la frente, dividida en 2 ramas. La medial se llama la rama supratroclear, y la otra supraorbitaria, que son 2 nervios que ascienden, suben por la frente para recoger sensibilidad desde la línea interauricular o vía auricular acá en la región cabelluda hasta la frente. Las 2 ramas, los nervios supratroclear y supraorbitario, que son 2 nervios que salen en la frente, son ramas del nervio frontal. Este es el nervio frontal, que es rama del quinto 1. Y el medial, el que está medial acá, este es el llamado nervio nasociliar, el famoso nervio nasociliar. Naso porque va a dar ramas que van hacia la región nasal, ¿correcto? Pero termina dando también las ramas ciliares, ¿se acuerdan? Los nervios ciliares largos, los mencioné, que son los que dan sensibilidad a la córnea y a la esclera, la sensibilidad en la superficie del ojo propiamente, ¿ah? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, esas son las ramas del quinto 1. La rama lacrimal, la rama frontal y la rama nasociliar. ¿Ok? ¿Quién es la que inerva el ojo? La nasociliar. ¿Cómo se llaman las ramitas que inervan la superficie del ojo? Ciliares largas. ¿Ok? Sumamente simple. Eso es pregunta de colegio. Muy bien, entonces muy fácil. Perfecto. Entonces, eso es lo importante. Luego el sexto nervio, el abducens, ya lo he mencionado, y la arteria oftálmica que va a pasar por el agujero óptico, pues, ¿no? Que va a dar 11 ramas. La arteria oftálmica suele dar 11 ramas acá en la cavidad orbitaria y las 2 venas oftálmicas superior e inferior, ¿ok? Muy bien, perfecto. Bien, hablemos del ojo, ¿no? El ojo, el globo ocular, o que los oftalmólogos llaman el bulbo ocular. Muy bien, el ojo, órgano par de la visión. El ojo, para empezar, esférico no es. Esférico no es, redondito, perfectamente esférico, falso, mentira, así no es, ese ojo no es normal. El ojo es elíptico, significa que uno de sus diámetros es más largo que los otros, así de simple. El ojo ocupa más o menos un tercio, el tercio anterior de la cavidad orbitaria, es decir, el ojo no ocupa toda la cavidad orbitaria, solamente el tercio anterior, ¿ok? Muy bien. Tiene diámetros, ahí están escritos. El diámetro más importante y el más largo es el diámetro anteroposterior. Conocido como el eje axial del ojo. El eje axial. Este es el más importante en cuanto a diámetros del ojo. El eje axial, cuyo valor es de 24 a 25 milímetros de longitud. 24 a 25 centímetros es 2.4, 2.5 centímetros, ¿verdad? El eje axial del ojo. Perfecto. Este eje axial es sumamente importante porque su valor va a determinar. Cuando el ojo, les cuento, cuando el eje axial del ojo, cuando este eje axial, ¿correcto?, mide 24 a 25 milímetros, ese ojo se llama hemétrope. Eso se llama hemetropía. Es el ojo normal. Hemetropía. Algunos autores más clásicos dicen eumetropía. Eu es bueno, buen. Entonces, eumetropía significa medida normal del ojo. Es normal. Si el eje axial mide más de 25 milímetros, eso se llama miopía. El miope, la miopía es el ojo alargado. El ojo que tiene un eje axial mayor de 25 milímetros. Miopía. ¿Me dejo entender? Y cuando mide menos de 24 milímetros, es el ojo más bien acortado. Eso se llama hipermetropía.
es el ojo acortado. Vamos a ver más adelante por qué se llama así. Pero hipermétrope es es el que tiene el ojo acortado, con un eje axial menor de 24 milímetros. Miope es el que tiene el ojo alargado, con un eje axial mayor de 25 milímetros. Hemétrope es lo normal. ¿Ok? Y todo depende de qué? De la longitud de este eje axial. ¿Ok? Que es el eje más largo del ojo normalmente. También hay un eje transversal que mide 23 a 24 y un eje vertical que mide 22 a 23. Son menores. ¿Ok? El ojo pesa más o menos 7 a 8 gramos. ¿Ok? Perfecto. Ya saben eso. Entonces, el primer concepto que tienen que saber del ojo. Su famoso eje axial. Perfecto. Ok. El ojo está estructurado, está conformado por 3 túnicas concéntricas, 3 capas concéntricas. ¿Ok? 3 túnicas o 3 capas concéntricas. De afuera para adentro. 1. La túnica fibrosa, la más externa. La túnica fibrosa. ¿Ok? Ahí está escrito, ¿no? Ya. La túnica fibrosa o túnica esclerocorneal. Esclerocorneal. Formada en la parte más anterior, acá ven, la córnea, acá en la parte más anterior, la córnea, ¿ok? Y todo lo demás, la esclera. La córnea viene a ser un sexto de todo el tamaño de toda la túnica fibrosa, el sexto anterior es la córnea, y 5 sextos la esclera. Esclera o esclerótica, como le quieran llamar, es lo mismo. Esclera o esclerótica, ¿ok? Un sexto anterior es la córnea, 5 sextos posteriores es la esclera. ¿Estamos claros? Muy bien. Esa es la túnica fibrosa o túnica esclerocorneal, así se le llama, formada por la córnea y la esclera. Córnea, un sexto anterior, esclera, 5 sextos. ¿Ok? Le llamo coloquialmente le llamo a esta capa el exoesqueleto del ojo. Así le llamo coloquialmente. El exoesqueleto del ojo. ¿Por qué? Porque es la túnica más rígida del ojo. Es la túnica que le brinda resistencia al ojo. Y es la túnica que mantiene la forma del ojo. ¿Ya? Es la estructura, la túnica que mantiene la forma. Cuando en procesos de disección podemos disolver, retirar la túnica fibrosa, el ojo, una vez que retiramos la túnica fibrosa, el ojo se arruga como una pasa. Se arruga como una pasa. Entonces queda demostrado de que la túnica fibrosa era la que mantenía la forma del ojo. ¿Ok? Por eso le llamo coloquialmente el exoesqueleto del ojo. Entonces, perfecto. Esa es su función. ¿Ok? Pero la córnea es absolutamente transparente. La córnea es transparente. ¿Ok? Deja pasar sin duda los rayos luminosos, pero no de manera directa, sino que los refracta. Refracción se refiere a la capacidad de un medio de poder desviar un haz luminoso de su eje normal, ¿no? Es decir, si yo tengo un medio, una superficie, por ejemplo, que absorbe los rayos luminosos y no los refleja, no los desvía, estamos hablando de una superficie opaca, es decir, como la pared, ¿no? Es decir, la luz impresiona sobre la pared, pero esta pared absorbe los rayos luminosos y no los refleja, no los refracta. Es un medio opaco. Cuando un medio hace que los rayos luminosos se devuelvan, o sea, devuelve los rayos luminosos en sentido retrógrado, ¿correcto? Haciendo que la imagen se vea hacia adelante, eso se llama reflexión. Ese es un medio reflejante, como un espejo, ¿no? Cuando uno se puede mirar en el espejo, porque el espejo te devuelve la imagen, ¿no? La superficie, la lámina que tiene el espejo, ¿no? te devuelve la imagen. La luminosa impresiona y te devuelve la imagen. Eso es reflexión. Esa es una superficie reflejante. Pero ¿qué cosa es refracción? Refracción es cuando un medio deja pasar los rayos luminosos, pero los desvía de su eje. ¿Correcto? Mientras mayor poder refractante tenga un medio, más lo puede desviar. ¿Me dejo entender? Y esta capacidad de un medio de desviar a un rayo luminoso se mide en física, en óptica,
se mide en una unidad que se llama dioptrías. Dioptrías. Dioptrías es la unidad, así como los metros, los kilos, los newton, los joule, los pascal, los bar, los torricelli, todas las unidades que ustedes conocen en física de colegio, también existen las dioptrías. Las dioptrías es la unidad por la cual se mide la capacidad o el poder refractante de un medio. ¿Ya? Se miden dioptrías. Entonces, cuando un medio puede desviar más intensamente, con mayor angulación, un haz luminoso, decimos que tiene mayor poder refractante o tiene mayor poder dióptrico. ¿Ok? Así de simple. Perfecto. ¿Ok? Por ejemplo, hay un fenómeno físico que uno puede ver en su casa, lo puedes ver, pones un vasito con agua, un vasito transparente para que puedas mirar a través de él, un vaso transparente con agua, lo llenas con agua y mete un lápiz ahí, mete un lápiz. Y vas a ver que el lápiz aparece como si estuviera partido. Así de simple. Eso se llama lo que la gente llama ilusión óptica, ¿no? Es que no es ninguna ilusión, es un fenómeno físico. Eso es la refracción de los rayos luminosos. Ustedes van a ver cómo la imagen aparece como si estuviera partido el lápiz. Y eso se debe a la refracción que tiene el agua, el poder digamos, la diferencia de poder dióptrico o refractivo que tiene el agua con respecto al aire. ¿Ok? Entonces, es así de simple. Perfecto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la córnea es la estructura con mayor poder refractivo de todo el ojo. ¿Ok? Es la estructura que va a desviar con mayor poder dióptrico los rayos luminosos. La córnea es responsable del 70% del poder refractivo del ojo. Es la estructura que desvía con mayor potencia dióptrica los rayos luminosos. ¿Es transparente? Sí, pero desvía los rayos luminosos. ¿Ok? Perfecto. Por eso tiene esta forma también encorvada. ¿Ok? Perfecto. Nada más, eso es lo principal. La segunda túnica es la llamada túnica vascular, porque es por ella donde se encuentra la mayor cantidad de vasos sanguíneos. O también tiene un nombre clásico que se usa bastante y tiene también su correlato clínico, ¿no? La famosa uvea. La uvea es la segunda túnica, es la túnica vascular, la uvea. Hay procesos sistémicos como enfermedades de colágeno, enfermedades reumatológicas que cursan con inflamación de la uvea en el ojo, uveitis. Y se puede clasificar en uveitis anterior, uveitis posterior. Eso lo van a ver más adelante. Pero recuerden, cuando en el ojo hablan de uveitis, están hablando de inflamación de la segunda túnica, de la túnica vascular de la uvea, pues, ¿correcto? Muy bien. La uvea está formada por 3 componentes, ¿correcto? 3 componentes. El más anterior de ellos es el iris. Este es el iris, aquí lo vemos. El iris. Segundo, el cuerpo ciliar. Y tercero, todo esto que continúa por acá, la famosa coroides. La coroides. ¿Estamos de acuerdo? La coroides. Es la más amplia, pues, ¿no? De la túnica vascular. Iris, cuerpo ciliar y coroides. Eso es la uvea, eso es la túnica vascular. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bastante simple. Muy bien. El iris, el rol principal que tiene el iris es que el iris funciona como un diafragma. Es un diafragma. Es una estructura, es como un disco, como un DVD, como un disco, bueno, no me sale muy bien, pero es un disco circular, ¿no? Con un orificio, una abertura central. La abertura central que tiene el iris, esa es la pupila. ¿Ok? Mejor lo pongo acá. Ahí está la pupila. La pupila es una abertura, es un hueco, es un orificio. ¿Ok? Es el orificio central del iris. Esa abertura en el centro del iris, esa es la pupila. ¿Ok? Y el iris es lo que lo rodea. El iris es la estructura que por su cara anterior tiene una coloración, tiene digamos, una pigmentación característica de los rasgos familiares. Y es lo que da coloquialmente lo que dice el color de ojos, ¿no? El color de ojos. Hay personas, por ejemplo, que tienen ojo verde y dicen, oye, fulano tiene ojos verdes. No significa que todo el ojo sea verde, ¿no?
sino que el iris, la superficie anterior del iris es verdosa. ¿Me dejo entender? Hay otras personas que tienen ojos azules, no quiere decir que todo el ojo es azul, no. En la superficie anterior del iris tiene color azul. ¿Me dejo entender? Eso es en función de rasgos hereditarios, rasgos familiares. Entonces, la cara anterior del iris es lo que da la pigmentación característica de rasgos familiares. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, el iris, como les he dicho, es un diafragma. Es un diafragma. Es un diafragma que va a disminuir o aumentar el tamaño de esta abertura, de la pupila. Esa es la función más importante. El iris aumenta el tamaño de la pupila o la disminuye. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la intensidad de iluminación que haya o que capte el ojo. Si hay mucha iluminación o el ojo es alumbrado directamente con una linterna, el iris va a reaccionar y va a cerrar la pupila o la va a disminuir el tamaño. Es más, y lo contrario, perdón, si estás en una zona de penumbras, de oscuridad, entonces el iris relaja, digamos, abre las pupilas para poder captar mayor luz, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, eso cuando abre la pupila se llama midriasis. Midriasis es la ampliación del tamaño de la pupila y miosis, lo contrario, la disminución del tamaño. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Y por qué se da? Porque el iris contiene en su interior dos grupos de fibras musculares. Contiene fibras musculares circulares, concéntricas, y estas están inervadas por el tercer par craneal, por las fibras estimuladas, por las fibras parasimpáticas del tercer par craneal. Estas fibras circulares son las que hacen la miosis, disminuyen el tamaño de la pupila. Pero el iris también tiene fibras musculares radiadas que hacen lo contrario, aumentan el tamaño de la pupila. Estas tienen inervación de fibras simpáticas. El simpático abre las pupilas y el parasimpático las disminuye el tamaño de la pupila. El simpático produce midriasis y el parasimpático miosis. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto, ese es el famoso iris. El cuerpo ciliar, que está formado por dos componentes, ahí lo he puesto, ¿sí? El proceso ciliar y el músculo ciliar. ¿Ok? Y la coroides que está detrás. Voy a ir hablando, están las diapositivas, vamos a ir avanzando, ¿ok? Y la tercera túnica, la túnica más posterior, la túnica profunda, es la famosa retina. La famosa retina o la túnica receptora. Pues ahí se van a encontrar los receptores de la visión, ¿ok? Y no solamente los receptores, sino que también vamos a tener a las dos primeras neuronas de la vía visual, que son, la primera es la neurona bipolar, esa es la primera neurona, y la segunda neurona es la neurona ganglionar, o la célula ganglionar, ¿ok? Muy bien, perfecto, ahí está lo que les contaba. La córnea pues ocupa un sexto anterior de toda la túnica fibrosa, es transparente, ¿correcto? Su tercio central es más delgado, se llama la zona óptica, y está unida a la córnea. Esto sí es interesante mencionar, sobre todo en la superficie del ojo. El borde donde se une la córnea con la esclera se llama el limbo esclerocorneal. ¿Ok? El limbo esclerocorneal. Vamos a ver más adelante cuál es su importancia. ¿Ok? Y lo más importante, ¿cuál es la función principal de la córnea? Pues es digamos, la estructura que tiene el mayor poder refractivo, el mayor poder dióptrico del ojo. ¿Ok? 70% del poder refractivo. Muy bien, esa es la córnea. La esclera esclerótica es lo que se ve blanco, ¿no? Alrededor, el blanco del ojo, eso viene a ser la esclera o esclerótica, ocupa los 5/6 posteriores, ¿ok? Blanquecina, resistente, ¿no? Brinda protección, es el exoesqueleto del ojo, mantiene la forma del ojo, ¿no? Y sobre la esclera se van a insertar los músculos extrínsecos del ojo, ¿ok? Es decir, los dos oblicuos y los 4 rectos. Los dos músculos oblicuos, superior e inferior, y los 4 rectos, superior, inferior, lateral y medial. ¿Ok? Muy bien, se van a insertar en la esclera para poder movilizar al ojo. Muy bien, la segunda túnica, la túnica vascular o llamada úvea, formada por 3 componentes, no se olviden: el iris, el cuerpo ciliar
y la coroides. No se olviden, muy sencillo. El iris, función principal, el iris es un diafragma. Es un diafragma, ¿no?, que regula la cantidad de luz que va a ingresar al interior del ojo. Tiene una abertura central que se llama, pues, la pupila. La pupila. Y su cara anterior tiene una pigmentación característica de rasgos familiares. ¿Ok? Lo que da el color de ojos. Muy bien, simple, ahí está, ¿no? El iris de diferentes colores, eso es característico de los rasgos familiares. Como les contaba, el iris es un diafragma y por lo tanto en su espesor, en su capa interna, tiene fibras musculares. Como les he dicho claramente, tiene dos grupos de fibras musculares, fibras concéntricas que reducen, disminuyen, achican el tamaño de la pupila y eso se llama miosis. Miosis, ¿correcto? Miosis. Esto está estimulado por fibras parasimpáticas. Esto está estimulado por el parasimpático, ¿correcto? Específicamente por fibras del tercer nervio craneal. ¿Ok? Muy bien. Y las fibras radiadas, más bien las fibras radiadas, producen midriasis. ¿Ok? Aumentan el tamaño de la pupila. Esto está estimulado por fibras simpáticas. ¿Ok? Muy bien. Simple, solo esencial. Ok, entonces nosotros vemos aquí en este corte, vean ustedes aquí se ve la córnea, esta es la córnea, adelante, y esto es el iris. Vamos a observar, ok, que aquí, en el borde más lateral de la córnea, en la parte más lateral de la córnea, entre la córnea y el iris, no sé si está señalado, así, entre la córnea y el iris se forma un ángulo, que se llama el ángulo iridocorneal. Ángulo iridocorneal o ángulo camerular de Fontana. Camerular porque este espacio, el espacio entre la córnea y el iris, se conoce como la cámara anterior del ojo. La cámara anterior del ojo es este espacio entre la córnea y el iris, ¿correcto? Entonces, este famoso ángulo entre córnea e iris es el ángulo iridocorneal o ángulo camerular de Fontana, ¿correcto? Que a ese nivel existe lo que se llama la malla trabecular. La malla trabecular, una cantidad grande de orificios, pequeños orificios, que son los orificios de Fontana, ¿no? Por donde se reabsorbe, por donde se drena, no se produce, sino más bien se drena, se reabsorbe el humor acuoso. Y este humor acuoso, una vez reabsorbido, llega o va hacia el conducto de Schlemm, el conducto de Schlemm, ¿ok? Entonces, así de simple. Ese es el sitio donde se absorbe, se drena, se desagua el humor acuoso. En la malla trabecular, los orificios de Fontana que se encuentran a nivel del ángulo iridocorneal. Iridocorneal porque está entre el iris y la córnea, pues. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Fundamental. Ahí está. Perfecto. Muy bien. El conducto de Schlemm. Perfecto. Muy bien. El cuerpo ciliar es el segundo componente de la uvea. El cuerpo ciliar tiene dos partes, les dije, el proceso ciliar, que son estas prolongaciones que se ven acá, el proceso ciliar y el músculo ciliar, ¿lo ven? El proceso ciliar y el músculo ciliar. El proceso ciliar, fácil de acordarse, el proceso ciliar es el que produce, el que sintetiza el humor acuoso. O sea que el humor acuoso se produce en el proceso ciliar y se drena, se reabsorbe en la malla trabecular, en los orificios de Fontana, que están en el ángulo iridocorneal. O sea, se produce acá y se drena acá. ¿Me dejo entender? Entonces, bastante claro. Perfecto. Cabe mencionar, les digo de una vez para que quede claro, voy a cambiar de color el lápiz para que se entienda. El espacio entre la córnea y el iris se conoce como cámara anterior del ojo. Cámara anterior. La cámara anterior es el espacio entre córnea e iris. El espacio entre el iris, que está detrás del iris, entre iris y cristalino, esto es el cristalino, ¿ok? Entre iris y cristalino, eso se conoce como la cámara posterior. La cámara posterior, ¿ok? Cámara anterior entre córnea e iris, cámara posterior entre iris y cristalino. Las dos cámaras se mantienen comunicadas
¿Por dónde? ¿Por dónde se comunican las dos cámaras? Se comunican a través de la pupila. A través de la pupila, que es la abertura central en el iris. La pupila permite la comunicación de las dos cámaras, la cámara anterior con la cámara posterior. Entonces, el humor acuoso se produce en los procesos ciliares, que están en los márgenes de la cámara posterior. ¿Ok? Entonces, comienza a llenar la cámara posterior y luego pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior. Llena la cámara anterior y se termina drenando en la malla trabecular, en los orificios de Fontana, ahí se drena hacia el conducto de Schlemm. Así circula el humor acuoso. El humor acuoso pasa de cámara posterior a la cámara anterior, o llena las dos cámaras, anterior y posterior. ¿Estamos claros? Entonces se produce en el procesos ciliares, llena cámara posterior, pasa por la pupila, llena cámara anterior y se drena en la malla trabecular, los orificios de Fontana. Muy bien, en el ángulo irido-corneal. Por lo tanto, este ángulo es muy importante a la hora de entender el mecanismo de reabsorción de humor acuoso. ¿Ok? Ya eso lo van a ver más adelante en cursos más avanzados. Esto es lo básico nada más. ¿Ok? Muy bien, simple. Ese es el proceso ciliar. Y el otro componente del cuerpo ciliar es el músculo. El músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo que va a actuar sobre estos ligamentos. Estos ligamentos se llaman los ligamentos suspensorios del cristalino. Ligamentos suspensorios del cristalino, o conocidos también como, estos ligamentos también se le conoce como la zónula de zinc. La zónula de zinc. Ahí también está escrito. O ligamentos zonulares también se les dice. Ligamentos zonulares o zónula de zinc. ¿Ok? La zónula de zinc o ligamentos zonulares son los ligamentos que unen pues el cuerpo ciliar al cristalino. Ligamentos suspensorios del cristalino. El cristalino, conocido también como la lente del ojo, el cristalino es el segundo medio con mayor poder refractivo del ojo. Recordemos que la córnea es el que tiene mayor poder de refracción del ojo, 70%. El segundo es el cristalino, con 20%, o sea, ni un tercio siquiera del poder refractivo que tiene la córnea. El cristalino tiene menos de la tercera parte del poder refractivo que tiene la córnea. Pero el cristalino tiene una ventaja que la córnea no tiene. La córnea es prácticamente estática. La córnea es prácticamente inmóvil. En cambio, el cristalino, que es como ven ustedes acá, es una lente biconvexa. El cristalino es una lente biconvexa, redondeada por ambos lados, ¿no? Más redondeada por su cara posterior, valgan verdades. Cuando uno dice cada ojo y ve la cara, pues el cristalino, la cara posterior es más redondeada, la cara anterior es ligeramente un poquito más plana. Pero bien, se considera como una lente biconvexa, ¿ok? El cristalino tiene una ventaja. El cristalino puede aplanarse, puede disminuir su convexidad, tiende a aplanarse o puede abombarse, o sea, es decir, puede aumentar su diámetro antero-posterior o puede disminuirlo. Esa es la ventaja que tiene el cristalino. Y ese fenómeno se llama acomodación. Acomodación del cristalino. El cristalino puede aumentar su diámetro antero-posterior, puede abombarse, como decimos coloquialmente, aumentar su diámetro antero-posterior, o puede tender a aplanarse, disminuir su diámetro antero-posterior. Y eso es gracias a que sobre el cristalino actúan estos músculos, el músculo ciliar y los ligamentos zonulares. Pero nótese entonces que el músculo ciliar no actúa directamente sobre el cristalino, sino que lo hace por medio de los ligamentos zonulares, ¿ok? O ligamentos suspensorios del cristalino. Perfecto, ahí está, ¿ven? Muy bien, ya esto lo he mencionado, ¿no? Ya. Y acá está, precisamente quería explicar esto. Esto es el fenómeno de acomodación. Este es el fenómeno de acomodación del cristalino. Por ejemplo, cuando uno desea mirar de lejos,
ves, estás esperando a una persona de repente y ves a lo lejos que llega una persona y te parece conocido, entonces tú ajustas la vista para ver si es la persona que tú conoces. Entonces, cuando alguien quiere enfocar un objeto de lejos, ¿no? Entonces, la visión lejana, ¿eso qué ocurre? El músculo ciliar se relaja. El músculo ciliar se relaja. Y a la inversa, los ligamentos suspensorios se tensan, se estiran y se tensan, y el cristalino se aplana. Como los ligamentos se tensan, jalan del cristalino y el cristalino disminuye, se aplana, disminuye su diámetro antero-posterior. Y eso te permite mirar de lejos. A la inversa, si tú quieres leer un libro, un texto, quieres leer, ¿no? Cuando enfocas el objeto de cerca, entonces el músculo ciliar se contrae. El músculo ciliar se contrae. Esto más bien a la inversa hace que los ligamentos suspensorios se relajen y dejan de tensar, de tirar del cristalino, y el cristalino más bien se abomba. Se acorta en sentido vertical y se abomba en sentido antero-posterior. Aumenta su diámetro antero-posterior. Y esto te permite mirar de cerca. ¿Ok? Entonces, ¿para cuál de los eventos requiero yo contraer al músculo ciliar? Pues para la visión cercana. Para la visión cercana es necesario contraer el músculo ciliar. Entonces, la visión cercana genera un gasto de energía, genera una contracción muscular. ¿Estamos claros? Entonces, es por esa razón que hay personas que, dada determinada edad, por ejemplo, pasando los 40 años aproximadamente, en promedio, empiezan a mirar cada vez mejor de lejos, porque les cuesta mirar de cerca, ya que el músculo ciliar ha perdido fuerza. Eso se llama la presbicia. La presbicia. ¿Ok? Presbicia. La presbicia es la pérdida de fuerza, la pérdida progresiva de fuerza del músculo ciliar. Y por ende, la progresiva dificultad para poder mirar de cerca. Y por eso las personas miran más de lejos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, así de simple. Y eso es porque se pierde la capacidad de acomodación del cristalino. Este fenómeno de abombarse o aplanarse para poder mirar de cerca o de lejos se llama acomodación del cristalino. ¿Ok? Simple. Muy bien. Y la coroides, que es la tercera parte de la segunda túnica, de la túnica vascular o úvea, pues es la que contiene la mayor cantidad de vasos sanguíneos. Nada más, ¿no? No se compliquen la vida. Los vasos sanguíneos marchan por las paredes del ojo, ¿no? Por esta capa principalmente. ¿Ok? Muy bien. Y la tercera túnica, la túnica receptora, la famosa retina. La famosa retina. La túnica receptora, es la capa más interna del ojo. ¿Ok? Sin embargo, embriológicamente se origina de la capa del embrión, que es el ectodermo. ¿Por qué? Porque esta túnica nerviosa o túnica receptora es una prolongación del sistema nervioso. Así literalmente, es una prolongación del sistema nervioso. Ustedes deben recordar por embriología del sistema nervioso, el sistema nervioso se origina del famoso tubo neural, ¿no? Del famoso tubo neural. El tubo neural que a la cuarta semana embrionaria, el tubo neural va a formar 3 vesículas primarias. En la cuarta semana embrionaria va a formar 3 vesículas primarias. La más anterior, el prosencéfalo, la segunda, el mesencéfalo, y la tercera, el rombencéfalo. Esas son las 3 vesículas primarias, se forman en la cuarta semana de la etapa embrionaria, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Eso lo saben desde el colegio seguramente. Entonces, son las 3 vesículas primarias. Perfecto, pero a la quinta semana estas vesículas, bueno, la primera y la tercera se subdividen. En la quinta semana, la primera y la tercera se subdividen. El prosencéfalo se va a dividir en 2. ¿En qué? En telencéfalo y diencéfalo. Derivan del prosencéfalo. Telencéfalo y diencéfalo.
El mesencéfalo simplemente se mantiene como tal, no se divide. Crece, sí, pero no se divide. Se mantiene como mesencéfalo. Y luego tenemos que el rombencéfalo se subdivide en dos: metencéfalo y mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, estos se dividen del rombencéfalo. Perfecto. Estas son las vesículas secundarias, que son 5 y se forman en la quinta semana. Nada más. Perfecto. ¿De dónde sale la retina? Más fácil. Del diencéfalo se va a formar todo lo que es el tálamo, el hipotálamo, ¿no? Las estructuras de la base del cerebro, correcto, pero del diencéfalo salen las vesículas ópticas. Las vesículas ópticas. ¿Ok? Y estas vesículas ópticas son las que van a formar la retina. ¿Ok? La retina. Todo esto salió inicialmente, perdón, me olvidaba acá, el ectodermo. Ectodermo, de la capa más externa del embrión. Ectodermo, ¿no? Ectodermo. Del ectodermo salen, del ectodermo se forma el tubo neural. Del tubo neural se forman las 3 vesículas primarias, luego las secundarias. Entonces, es un detalle muy interesante y tal vez un poco paradójico, cómo es que algunos dicen del ectodermo, que es la capa más externa, se va a formar la capa más interna del ojo. La más interna del ojo. Entonces no se vayan a equivocar. Generalmente en los exámenes de concurso se pregunta origen embriológico de la retina. Entonces, como piensan que es la capa más interna, creen que es del endodermo. ¿Está claro? Está mal. Es del ectodermo. Y se origina ¿de qué vesícula secundaria? Del diencéfalo. Del diencéfalo. ¿Y de qué vesícula primaria? Del prosencéfalo. ¿Y de qué capa del embrión trilaminar? Del ectodermo. Así de claro. ¿Ok? Sumamente simple. Este es un recordaris de la etapa escolar nada más. Muy bien, sumamente fácil. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. En la retina van a ver, se describen 10 capas. 10 capas, pero eso lo van a ver mejor con histología. En histología seguramente les van a hablar de las 10 capas de la retina. Lo que nos interesa a nosotros en la retina, recordemos especialmente las capas 2, 6 y 8. Esas son las capitas que quiero que siempre recuerden. Las capas 2, 6 y 8. ¿Ok? La capa 2, ¿por qué? Porque es la capa receptora. La capa 2 de la retina es la que contiene a las células receptoras, que son los conos y los bastones. ¿Ok? En la retina de un ojo, por decirlo así, en la retina de un ojo van a existir de 6 a 7 millones. De 6 a 7 millones de conos. 6 a 7 millones de conos. Y van a haber 120 millones de bastones en la retina de un ojo. 120 millones de bastones. Es decir, si son 6 millones de conos, 6 a 7 millones y 120 millones de bastones, estamos hablando que hay 20 veces más bastones que conos, ¿verdad? 20 veces más. Entonces, un dato interesante que vamos a ver también más adelante. Y estos conos y bastones se encuentran distribuidos en la segunda capa, se llama la capa receptora de la retina. La sexta capa, que realmente le llaman la túnica o la capa nuclear interna, eso ya lo van a ver luego, ahí se encuentran especialmente las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares se encuentran especialmente en la capa 6. Ojo, por si acaso, estoy diciendo siempre uso la palabra principalmente, porque conos y bastones no son exclusivos de la capa 2. Alguien me podrá refutar y dirá, también hay en la capa 4. Tiene razón. Yo no he dicho que sean exclusivos de la capa 2, pero se encuentran principalmente ahí. ¿Ya? Capa 4 también hay conos y bastones. Las neuronas bipolares también se encuentran principalmente en la capa 6. En la capa 6. ¿Estamos de acuerdo? En la capa 6. En las neuronas bipolares viene a ser la primera neurona de la vía visual, de la vía óptica. Y la capa 8, bastante conocida, es la capa de células ganglionares, es donde se encuentran pues las células o las neuronas ganglionares. Toman este nombre por su gran tamaño. Son células bastante grandes, son las células más grandes de la retina, las neuronas ganglionares. Estas vienen a ser la segunda neurona de la vía óptica. O sea que la neurona bipolar recibe la información de los conos y bastones y luego le pasa la información a la célula ganglionar. Esa es la secuencia. ¿Ok?
¿ok? Y la célula ganglionar, como toda neurona, tiene sus prolongaciones, sus axones. En la retina de un ojo, existen de 1.000.000 a 1.200.000 células ganglionares. De 1.000.000 a 1.200.000 células ganglionares. Y los axones de estas células ganglionares son las que van a salir formando el nervio óptico. El nervio óptico, el segundo nervio craneal, está formado por los axones de las células ganglionares, por los axones de las neuronas ganglionares. Y si tenemos en una retina de 1.000.000 a 1.200.000 células ganglionares, entonces es lógico pensar que el nervio óptico está formado por 1.000.000 a 1.200.000 fibras, 1.000.000 a 1.200.000 axones. Es, sin duda, el nervio craneal de los pares craneales, el par craneal que tiene la mayor cantidad de fibras. 1.000.000 a 1.200.000 fibras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un detalle que uno por ahí siempre no debe pasar por alto. ¿Ok? Perfecto. Simple. Aquí está, pues, esta es un poquito la parte histológica o funcional. Conos son 6 a 7 millones, como ya les he dicho, ¿no? ¿Están distribuidos en toda la retina? No. Eso es mentira. Están en la capa 2, sí, pero los conos se encuentran concentrados especialmente en la zona central. Hay un punto central en la retina que vamos a ver en un momento, un punto central que se llama la mácula, mácula lútea, que en castellano significa, viene del latín, la mancha amarilla. Eso significa la mancha amarilla. Mácula es mancha, lútea es amarillo. Entonces, la mancha amarilla, la mácula lútea, es un punto en la zona central de la retina. Y esta mácula tiene en el centro una pequeña depresión, la fóvea, que es una pequeña depresión en el centro de la mácula lútea. Ahí están concentrados los conos, es decir, los conos no están en toda la retina, se encuentran en el centro, en la mácula lútea, que justo está en el centro de la retina, donde impacta con mayor precisión, con mayor intensidad los rayos luminosos. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Qué función tienen los conos? Pues son sensibles a la luz, es decir, son para la visión en ambientes iluminados o visión diurna, como se dice, percibe colores, percibe textura, ¿no? Percibe límites, contorno de un objeto, ¿no? Y determinación espacial, es decir, ¿qué hay delante de qué? ¿Me dejo entender? Perfecto, esos son los conos. Los bastones son 20 veces más, 120 millones. Estos sí están diseminados en el resto de la retina, ausentes en la mácula lútea, y los bastones es para visión en lugares en penumbra, ¿no? Oscuros, correcto, visión periférica y percepción de movimientos. ¿Estamos claros? Entonces, sumamente simple. Esos son desde el punto de vista fisiológico, no lo he colocado acá, pero seguramente fisiología se nos va a decir. Desde el punto de vista fisiológico, los bastones son células de menor umbral fisiológico. Los conos tienen mayor umbral. ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista fisiológico, cuando tú dices que una célula tiene mayor umbral, cuando una célula tiene menor umbral, significa que es más fácilmente excitable. Es una célula que se puede excitar con mayor facilidad. Esa es la célula que tiene menor umbral. La que tiene mayor umbral necesitas más estímulo para excitarla, para que responda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, los bastones son células con menor umbral. Significa que son células más fácilmente excitables. Más fácil, pues se excitan o se estimulan con poco estímulo, con visión en penumbras. En cambio, los conos tienen mayor umbral, requieren mayor intensidad de estímulo para excitarse, por eso que responden a la visión diurna o en colores. ¿Ok? Muy bien. Aquí están las capas de la retina y resalto siempre, pues, acá están las capas. Ahí está, pues, se lo aprenden de memoria. Perfecto, pero lo más importante acá, la capa 2, acá abajo, la capa 2, conos y bastones, la capa 6 especialmente, células neuronas bipolares, y la capa 8, células ganglionares. No olvidar que los axones de las células ganglionares, los axones, son las que van a formar el nervio óptico. ¿Ok? Ya lo he dicho. Muy bien. Y ya acá está justo lo que les comentaba.
Aquí está justo lo que les comentaba. Voy a cambiar de color al lápiz para que se vea mejor. Aquí está. Perfecto. En el centro de la retina tenemos acá esta manchita, ¿ven? Esa es la mácula lútea. La mácula lútea, ¿no? Donde una fobia central, ¿no? Es el centro donde se concentran los conos y es el punto de máxima agudeza visual. Es el punto de máxima agudeza visual, ¿ok? Y más o menos a 3 o 4 milímetros, ¿no? Perdón, 2 a 3 milímetros nada más hacia adentro vamos a tener el disco o papila óptica. Esto se llama el disco óptico. Disco óptico o papila, también se le conoce como la papila óptica, ¿ok? Este más bien es el punto donde no hay receptores, ¿no? El punto ciego de la retina. No hay receptores y porque acá se está originando el nervio óptico, ¿ok? Aquí hay una vista frontal, claramente vemos aquí, esto es la mancha amarilla, la mácula lútea, y acá está el disco óptico papila óptica, ¿ok? Ahí está. La papila óptica es lo que se conoce comúnmente como la cabeza del nervio óptico, porque ahí se está originando el nervio óptico. Y miren que también por esta papila está ingresando una arteria que se ramifica. Esa es la arteria central de la retina. La arteria central de la retina, que es la primera rama de la arteria oftálmica. Muy bien. Bien, y el ojo finalmente se va a dividir en compartimientos. Como les había dicho, el ojo se va a dividir en primer lugar en 2 compartimentos. Tomo como referencia al cristalino. Tomo como referencia al cristalino acá en el centro y los cuerpos ciliares a los costados. Tomo como referencia a ellos y digo, por delante del cristalino, todo esto se llama el segmento anterior del ojo. Por delante del cristalino, segmento anterior del ojo. Y por detrás del cristalino, segmento posterior del ojo. Segmentos. ¿Estamos claros? El segmento anterior del ojo se encuentra entonces entre la córnea y el cristalino. Todo este segmento anterior. Y está ocupado por el humor acuoso. ¿Ok? Mientras que el segmento posterior se encuentra entre el cristalino y la retina. ¿Ok? El segmento posterior. Y está ocupado por el cuerpo vítreo. Cuerpo vítreo. ¿Ok? Simple. El segmento anterior es 1/5, ¿ven? Más pequeño. Y el segmento posterior es 4/5, más grande. Perfecto. Nada más. Pero el segmento anterior contiene, aparte de humor acuoso, contiene al iris. Y el iris divide al segmento anterior en 2 cámaras. La cámara anterior y la cámara posterior, como lo había dicho hace un rato. La cámara anterior y cámara posterior. La cámara anterior se encuentra entre córnea e iris y la cámara posterior entre iris y cristalino. Las córneas están comunicadas a través de la pupila y por ella está fluyendo el humor acuoso. Perfecto, terminamos con el ojo. Hablemos entonces ahora de los músculos extraoculares. Es bastante simple. Los músculos extraoculares son 7, el más alto de todos, aquí lo vemos, y que no se inserta en el ojo, ¿se dan cuenta? No se inserta en el ojo. Ese es el músculo elevador del párpado. Elevador del párpado. Su función, pues, levantar el párpado superior, abrir la hendidura palpebral. Los otros 6 sí se insertan en el ojo. Aquí está el oblicuo superior, llamado también oblicuo mayor. Aquí abajo, el oblicuo inferior, llamado también oblicuo menor. Y los 4 rectos. El recto superior, el recto inferior, aquí cortadito, el recto lateral, y al fondo se ve el recto medial. Este cordón, ese es el nervio óptico. Este es el nervio óptico. Al fondo se ve el recto medial. ¿Ok? Perfecto, ahí están los músculos. Nótese algunos detalles interesantes que podemos rescatar de esta imagen. En primer lugar, de los 7 músculos extraoculares, el más alto de todos, el elevador del párpado. Perfecto. El único que no se inserta en el ojo, el elevador del párpado. Los demás sí se insertan en el ojo. Tercero, de los 7 músculos extraoculares, 6 de ellos vienen del fondo. Vienen de la parte más posterior de la cavidad orbitaria. Hay uno que no. ¿Cuál es el único músculo? ¿Cuál es el único músculo
de la extraocular que se origina por delante de lo que se llama el ecuador del ojo, que viene de adelante, el oblicuo inferior. El oblicuo inferior o oblicuo menor es el único que no viene de atrás, del fondo de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Todos estos músculos atrás se están insertando en un tendón que tiene aspecto circular, un tendón circular que se llama el anillo tendinoso o anillo de Zinc, el anillo tendinoso común, anillo tendinoso común o anillo de Zinc. Es el anillo donde se insertan 6 de los 7 músculos extraoculares, con excepción del oblicuo inferior que viene de adelante. Por si acaso, también algunos dicen que en este anillo de Zinc solamente se insertan los rectos. Ese es un tema de debate, porque en las disecciones hemos visto de todo. ¿Ok? Muy bien, entonces, perfecto. Bien, ahí está. Son los músculos principalmente. No hay que olvidar. En cuanto a su inervación, ya lo había dicho hace un rato, es sumamente sencilla. Su inervación es sumamente sencilla. Él busca al oblicuo superior o oblicuo mayor y él se lo das al cuarto nervio craneal. Busca al recto lateral y él se lo das al sexto nervio craneal. Se acabó. Todos los demás están inervados también, todos los demás están inervados por el tercer nervio craneal. Así de simple. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está mi tablita. Perfecto. Elevador del párpado, ¿ven? Todos inervados por la mayoría inervados por 5 de ellos inervados por el tercero. El recto lateral por el sexto y el oblicuo superior por el cuarto. Todo lo demás por el tercero. ¿Ok? Ahí están sus funciones. ¿Correcto? Los más sencillos son el recto lateral y medial. El recto lateral abduce el ojo, es decir, aleja el ojo de la línea media. Aleja el ojo de la línea media. El recto medial aduce, es decir, acerca el ojo a la línea media. ¿Correcto? El recto superior e inferior, el recto superior hace elevación, es decir, mira hacia arriba. El recto inferior hace depresión, mira hacia abajo. ¿Correcto? Pero los rectos superior e inferior también son aductores. Aductores, ¿correcto? Además, el recto superior también es rotador medial del ojo, ¿correcto? Y el recto inferior rotador lateral, ¿ok? En cuanto a los oblicuos, es al revés. El oblicuo superior es depresor, mira para abajo, y el oblicuo inferior es elevador del ojo, ¿ok? Los oblicuos también son abductores del ojo. El oblicuo superior es rotador medial y el oblicuo inferior rotador lateral. Así de simple. Y el elevador del párpado, pues no cabe duda, ¿no? Eleva el párpado. Muy bien. Perfecto. En cuanto a la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Se origina dentro del cráneo y sale del cráneo por el conducto o agujero óptico. Y por ahí se mete a la cavidad orbitaria. ¿Ok? Perfecto. Junto con el nervio óptico pasa por el agujero óptico. Y dentro de la cavidad orbitaria da una serie de ramas. Generalmente da 11 ramas, de las cuales 9 son colaterales y 2 son terminales. Entonces, pregunta básica, ¿cuál es la primera rama? En primer lugar, ¿de dónde nace la arteria oftálmica? De carótida interna. ¿Ok? Eso no pueden olvidar. Sale del cráneo, ¿por dónde? Por el conducto óptico. ¿Junto con quién? Con el nervio óptico, con el segundo nervio craneal. Perfecto. ¿Cuál es su primera rama? ¿Cuál es la primera rama de la oftálmica? Aquí está, la arteria central de la retina, que la vimos en el fondo del ojo, ¿se acuerdan? Que entraba por el disco óptico. Aquí vemos, esta es la arteria central de la retina, aquí la vemos, metiéndose al interior del nervio óptico, ¿ok? Aquí la vemos, esta es la arteria central de la retina, ¿ok? La arteria central de la retina, primera rama. Luego da una serie de ramas más, la arteria lacrimal, las ciliares posteriores, la supraorbitaria, una serie de ramas. ¿Ya? Acuérdate principalmente, ¿de dónde nace la oftálmica? Perfecto. ¿Cuál es su primera rama? La central de la retina. Y por último, ¿cuáles son sus 2 ramas terminales? Pues las 2 últimas que ves acá. Son sus 2 ramas terminales. La supratroclear y la dorsal de la nariz. La supratroclear que sale hacia la frente, en dirección hacia línea media, la supratroclear y la dorsal de la nariz. Esta última rama son las 2 ramas terminales, ¿no? Supratroclear, dorsal de la nariz. La arteria dorsal de la nariz
se anastomosa, se une con la última rama de la arteria facial que venía subiendo por la cara. La arteria facial viene subiendo por la cara y su última rama es la rama angular, le decimos. La rama angular de la arteria facial, esta se une, se comunica con la dorsal de la nariz. Se comunican. De esa manera se establece una comunicación, una anastomosis entre arteria oftálmica y arteria facial. Al unirse la dorsal de la nariz que viene de la oftálmica con la angular que viene de la facial, se establece una comunicación, una anastomosis entre oftálmica y facial y por ende entre carótida interna y carótida externa. ¿Ok? Eso no pueden olvidar, es bastante sencillo. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí está la oftálmica. Muy bien. Y unas palabritas sobre el aparato lacrimal. El aparato lacrimal, es decir, las lágrimas, dónde se producen, cómo se drenan. ¿Ok? En primer lugar, ¿dónde se producen las lágrimas? Pues obviamente en la glándula lacrimal. Aquí está la glándula lacrimal. ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está la glándula lacrimal? Se encuentra en el techo de la cavidad orbitaria, pero hacia el ángulo superolateral. Superolateral. Ahí, cuando uno ve el cráneo, ve ahí la fosa lacrimal, en la parte superolateral, en el techo de la cavidad orbitaria. Cerca al reborde, cerca a la parte anterior. ¿Ok? Entonces, aquí está la fosa lacrimal y aquí está la glándula lacrimal. Le decimos la glándula lacrimal principal, ¿no? ¿Correcto? Glándula lacrimal, ¿ok? Principal, que tiene una porción orbitaria y una porción palpebral, pero en fin, no se compliquen la vida. Glándula lacrimal principal. Se encuentra en la región superior lateral, eso no hay que olvidar. También hay glándulas lacrimales accesorias, las glándulas de Krause y Wolfram, que se encuentran en el espesor, en la cara posterior del párpado. Bien, estas glándulas están produciendo pues las lágrimas. Las lágrimas tienen como función humedecer, mojar, lubricar y limpiar y uniformizar la superficie, especialmente de la córnea. La superficie de la córnea. La córnea por delante está mojada precisamente por una película, la película lacrimal. Las lágrimas están constantemente limpiando de impurezas y uniformizando la superficie de la córnea. ¿Ok? Esa es la función común y permanente de las lágrimas. ¿Ok? Una vez que las lágrimas ya cumplieron su función, se van a desaguar, se van a drenar por estos dos puntitos que vemos acá. Y uno se los puede mirar tranquilamente frente a un espejo. En la parte más interna de cada párpado, del párpado superior y párpado inferior, vamos a ver un puntito, un huequito. Se llaman los puntos lacrimales. Estos, más bien, al contrario de la glándula que se encuentra en la parte superior externa, los puntos lacrimales se encuentran en el ángulo interno, en la parte más interna de los párpados. Los puntos lacrimales, que son dos huequitos, dos orificios por donde se reabsorben las lágrimas. Una vez que la lágrima pasa a los puntos lacrimales, va a los canalículos lacrimales. Obviamente, si hay un punto lacrimal superior y un punto lacrimal inferior, también va a haber un canalículo lacrimal superior e inferior, que se van a juntar en un canalículo común, en un canalículo lacrimal común. Y este desemboca en una formación que se llama el saco lacrimal. Y de este saco lacrimal se origina para abajo este conducto, el conducto lacrimonasal, que termina desembocando en la fosa nasal. Esto lo vimos en la parte de fosa nasal, en el meato inferior, de la fosa nasal. Ahí terminan las lágrimas, mezclándose con el moco y uno al final lo aspira o lo expulsa, una de dos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la función normal, así circulan las lágrimas. Muy bien, perfecto. Entonces ya hemos terminado con la parte de ojo, ¿ok?